Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios. Y en esta mañana nos toca hablar de un milagro del Señor. Estamos viendo los milagros en el libro de Marcos. Y el milagro que nos toca es la maldición de la higuera. Pero, ¿sabes? La maldición de la higuera se puede convertir en la bendición de tu vida. ¿Saben? Hace unos años atrás me tocó sacar una planta, se llama yucca. Es una planta que tiene un tronco como de palmera, pero sus hojas en realidad son muy largas y terminan muy largas, muy duras y terminan en forma de pinche. Tan dura y tan fuerte es la hoja que si vos te acercás con la pierna o la tocas con la mano, la hoja no se dobla, se clava el pinche. Es tremenda esa planta y es muy invasiva. Entonces nos tocaba sacarla, la planta, y realmente la fuimos cortando. La saqué con muchas ganas porque de adolescente me había pinchado unas cuantas pelotas de fútbol esa planta, y la saqué. Y en un momento dado había que sacar la raíz y no tiene mucha raíz, mucha profundidad de raíz. Sacamos todo. Y los pedacitos del tronco, que serían de un tamaño de 80 centímetros, los tiré en un sector para que se secaran. A los meses, buscando esos troncos que pensé que iban a estar secos, vi que tenían hojitas verdes. El tronco había echado raíces sobre donde estaba apoyado, sobre la base, que tenía un poco de arena. Había echado raíces y la planta intentaba volver a crecer. No sé si sabrán que en realidad las plantas, los árboles, cuando uno quiere sacar un árbol, por ejemplo, sacar un árbol para asegurarte que no va a volver a crecer, hay que sacarlo de raíz. Si de golpe vos le cortás la base y dejás la raíz, el árbol vuelve a brotar y vuelve a crecer. La raíz es fundamental y cuanto más profunda es la raíz, más base y más sólido es el árbol. Por otro lado, en este momento aquí en Argentina estamos comenzando la primavera. A partir del 21 de septiembre comenzó la primavera y lo primero que observás es que las plantas le van saliendo hojas, y después de que la planta salen las hojas, salen las flores, y después de la flor viene el fruto y hay todo un proceso. Pero saben, en la higuera hay una característica especial, porque la higuera es como que da fruto 2 veces al año. Yo me voy a situar en el pasaje y en un momento más lo vamos a leer, el pasaje. Y la higuera, cuando empieza a dar hojas, la hoja de la higuera en la base se empieza a notar como algo que sobresale. A eso se lo llaman las brevas. Y después, cuando eso crece, eso mayormente en Israel sale en el mes de abril, marzo-abril, y cuando empieza a madurar, mayo-junio, es cuando salen las brevas. Luego, realmente en septiembre-octubre, por una cuestión de clima, ¿no? En Israel, estoy situándome específicamente en Israel por el milagro y porque la higuera estaba justamente ahí, viene el higo, que es el fruto que nosotros conocemos realmente. Ahora, el mismo árbol, en 2 tiempos distintos, da fruto. A unos se lo llaman brevas y a otros se lo llaman higos. Les invito a buscar en Marcos capítulo 11, versículo 12, cuando dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Luego de ese versículo 14, narra la
la historia de cuando Jesús entra en el templo y echa a los cambistas, lo que se conoce como la purificación del templo. Pero fíjense que después de esa historia, por eso paré en el versículo 14, si uno va al versículo 20, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Retoma lo que había pasado el día anterior. El día de la narración, del 12 al 14, es el día lunes. Aquí lo que está sucediendo en el versículo 20 es el día martes. El día martes de lo que se conoce como la semana de la pasión o la semana del festejo de la Pascua. Era ese contexto. Por eso el capítulo 11 comienza narrando la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén. Pero aquí en el versículo 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado, presten atención, desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Les invito a tener una palabra de oración en esta mañana. Señor, venimos a ti, hemos leído tu palabra y pedimos que a través del Espíritu Santo nos enseñes, nos muestres qué tienes para nosotros, qué necesitamos ver, qué necesitamos cambiar y cómo debemos vivir. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les dije, la maldición de la higuera puede ser la bendición de tu vida. Pero en esta mañana yo les propongo, de alguna manera, ver dos pasos que me ayudarán para entender este milagro de la maldición de la higuera. Dos pasos. El primer paso consiste en describir el milagro. Yo fui adelantando algunos detalles porque les hablé de la entrada triunfal, que fue un día domingo. Si se fijan, el versículo 12 comienza diciendo al día siguiente. Ese día era un lunes. Estamos describiendo el milagro, es una descripción. Quizás es interesante ver qué representa la higuera en sí, porque la higuera va a representar prosperidad, bienestar, seguridad. Y ese día siguiente, el día lunes, dice que saliendo de Betania tuvo hambre. Algunos comentaristas dicen qué tremendo que es ver lo intensamente humano que se refleja Jesús en esta acción. Tuvo hambre. Y dice que viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Ahora, claro, si uno avanza en la lectura y lee rápidamente, ve que dice no era tiempo de higos. Ahora, otra pregunta que uno se puede hacer es, si el Señor sabe todas las cosas, ¿no sabía de lejos que a ver la higuera con hojas nada más no iba a tener frutos? Sí, es probable, pero él quería poner en evidencia ante los discípulos algunos mensajes. En esta descripción del milagro, lo que quizás tendría que describirles a ustedes, les hablé de las brevas, ¿no? Y les dije que aquí estamos en abril, este acontecimiento es un lunes de abril, y cuando en abril está la hoja de la higuera, sobre la base de la hoja se nota, al ver la hoja uno nota que en el futuro la breva, que esa hoja va a dar una breva que va a ser el fruto para mayo o junio. Pero, ese pequeño bultito que hay en la hoja, eso que uno observa, los que conocen y saben, observan, es comestible. Y uno puede decir, sí, pero no maduró y no es fruto. Es comestible y tiene proteínas. Ahora, el Señor cuando vio la hoja de esa higuera,
que era un árbol frondoso por la descripción que hace de las características, dice que no vio más que hoja. O sea, el Señor ya sabía que esa higuera no iba a dar brevas en mayo y junio y no iba a dar higos en septiembre-octubre, que es el mes cuando tendría que dar. Entonces, en esta descripción del milagro, el Señor ve de lejos esa higuera que ostentaba anormalmente llevar fruto porque estaba muy frondosa y de golpe no encontró nada. Entonces, el relato sigue y dice que cuando llegó nada halló sino hojas, y aclara, pues no era tiempo de higos, pero era lógico que no fuera tiempo de higos, porque lo que está diciendo es, era abril, lo que el Señor esperaba encontrar tampoco eran brevas, sino esa pequeña hoja que empiezan a hacer la breva y que puede ser alimento. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y aclara por las dudas, y lo oyeron sus discípulos. Sus discípulos escucharon cómo el Señor le hablaba a una higuera y le decía a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Luego la narración sigue. Y en la narración, cuando está siguiendo, dice que vinieron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo. Pero fíjense si podemos saltear al versículo 19, porque ahí está la narración de la purificación del templo. Dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. O sea que llegó la noche de ese día lunes donde el Señor le dijo a la higuera en la mañana, nadie jamás come fruto de ti. Nunca jamás. Nunca jamás. Es un absoluto. Esa higuera jamás iba a dar fruto. Para nadie. Absolutos. Nunca fruto. Jamás. Nadie va a comer. El versículo 20 dice, y pasando por la mañana, estamos hablando aquí del día martes, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Los discípulos pasaron y se acordaron que el día anterior el Señor había dicho, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y vieron la higuera seca, pero fíjense el énfasis, hasta las raíces. Entonces Pedro, acordándose del día anterior, del lunes, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, ¿recuerdan cómo empecé yo en esta mañana? Empecé hablándoles de cuando quise quitar esa yuca y la saqué de raíz y tiré el tronco y el tronco echó raíces donde yo lo había tirado y empezó nuevamente a brotar. Por otro lado, les ha llamado la atención más de una vez que hay veces que está el cordón, el asfalto y de golpe sale una flor en pleno cemento. Si agarra tierra, si cae una semilla, si la bendición del agua, la oxigenación, le da crecimiento y va a florecer. Ahora acá, lo más notorio es que hasta la raíz se había secado. Lo segundo gran notorio es, hay un proceso para que un árbol se seque. A mí me toca comprar leña para calefaccionar. Y el que me vende leña a veces me dice, ¿querés leña? Tengo leña verde todavía, pero si la dejas un tiempito, 2 meses, va a estar. 2 meses es el tiempo que tarda en secarse. En un caso de un árbol. Cada árbol tendrá su tiempo. Ahora acá, un lunes el Señor maldijo la higuera y dijo, nunca nadie coma fruto de ti. Y lo impresionante que hasta el otro día estaba seca completamente la higuera, hasta las raíces, hasta las raíces. Y entonces el Señor le responde, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte,
quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el Señor da una lección de fe. Hasta aquí la descripción del milagro. Ahora, de alguna manera, el segundo paso es determinar qué nos enseña. La maldición de la higuera puede resultar la bendición de tu vida. ¿Saben por qué? La higuera en ese cuadro es la nación de Israel. La nación de Israel religiosa, que ostentaba, así como esa higuera con esas hojas frondosas y que ostentaba una vida de hipocresía, de apariencias, pero no daba fruto. No estaba dando fruto. Habían rechazado al Mesías. Estamos comenzando la semana de Pascua y ustedes saben cómo termina. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero en el medio del proceso viene este milagro. No es casualidad el tiempo en el cual viene. Porque ante el rechazo de Israel, el Señor quiere dejar dos lecciones. La primera, la enseñanza que determina este milagro es que esa higuera no estaba dando frutos. Israel no estaba dando frutos. La segunda tiene que ver con la raíz, porque dice que se había secado desde la raíz. Y luego da la lección de la fe. ¿Saben? La raíz es fundamental para el crecimiento del árbol y luego el fruto. El Señor habló y dio la lección de la fe, comparándolo con la raíz del árbol. Porque si no hay fe, no puede haber fruto. Y es muy interesante el cuadro, porque el fruto para nuestra vida se refiere al fruto de las obras. Y de alguna manera, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, va a hablar del fruto del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 10, va a hablar acerca de las obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y de alguna manera, cuando el Señor en Juan capítulo 15, ya hablando de la vid, no de la higuera, de la vid, pero da las lecciones sobre el fruto, de lo cual voy a cerrar luego en la aplicación mencionando. El fruto. Segunda enseñanza, la fe. La fe que obra milagros. La fe que mueve montañas, como dice el Señor aquí. La fe que produce, es un medio para que por gracia lleguemos a la salvación, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. La fe que purifica el corazón y de alguna manera remueve montañas de corrupción. Por la fe uno puede conquistar el mundo. Primera de Juan 5:4. Se apagan los dardos encendidos de Satanás. Efesios 6:16. Y nuestro yo es crucificado y sin embargo estamos vivos, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La fe, el fruto. Tratando de aplicar en esta descripción del milagro y en esta enseñanza que determina el milagro de la higuera maldita. Pensando en el fruto. ¿Sabes? Corremos el peligro en este tiempo de ser frondosos, de ser tan frondosos como la higuera, pero cuando se acercan y ven la hoja, saben que no va a dar fruto. O sea, vivimos de la apariencia, de la hipocresía. Quizás uno mira el mejor posteo en Instagram o en Facebook o en cualquier red social. Quizás mirás cuántas visualizaciones tiene un video. Mirá, 15.000 visualizaciones.
10.000 visualizaciones, 5.000 visualizaciones. Quizás mirás cuántos likes y pensás que cuantos más likes tenga el posteo que hiciste en Facebook, en Instagram, en la red social que lo hagas, tiene que ver con cómo estás vos. Predicás el Evangelio, haces un pequeño video predicando el Evangelio, lo posteás y ya estás tratando de ver, no estás pensando en las personas salvas, estás pensando cuántos te vieron. A veces vivimos en ese escenario y nos disfrazamos de evangélicos, de creyentes, y salimos por el mundo mirando y viviendo una vida de hipocresía. ¿Cómo evalúas el fruto de tu ministerio, de tu servicio? ¿Sabes? Podés ser como esos árboles que dan sombra, como esta higuera, solo daba sombra y no estaba dando fruto. ¿Cómo estás vos? Vos. Evalúate, ¿cómo estás en este tiempo? ¿Qué fruto estás dando para Dios? Y lo que pasa es que no estamos en pandemia y con el COVID y en mi país y tratá de sacar y evaluar vos, sacar todo lo que puede opacar una evaluación objetiva y tratá de evaluar cómo está tu vida hoy. Les mencioné Juan 15, que habla el Señor acerca de la vid. Juan 15:5, el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Vos podés no llevar fruto y ser como esta higuera, ¿no? Que tenía un árbol frondoso y las hojas. Podés no llevar fruto. También podés llevar fruto, pero podés llevar mucho fruto, como dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué desafío que tenemos de poder ser hombres y mujeres que llevemos fruto para la honra y la gloria de Dios. En segundo lugar, hablemos de la fe y apliquémoslo a nuestra vida. La fe, les dije, para salvación. Hubo un día que por fe entendimos que éramos pecadores, que estábamos perdidos, que necesitábamos de Jesús y pedimos a Jesucristo que venga a nuestro corazón, que more en nuestro corazón, que nos limpie de todo pecado. Y por fe, la fe salvadora, recibimos a Cristo y transformó nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La fe para vivir cada día. ¿Sabes? Habacuc, en ese dilema de tragedias que vivía, es muy interesante porque empieza a hacerle preguntas a Dios. Y Dios le empieza a responder a Habacuc. Y Habacuc es como pregunta a Dios diciendo, no entiendo, no entiendo. Y Dios le empieza a explicar. Pero en el capítulo 2, versículo 4, Habacuc deja una frase que el apóstol Pablo después la toma para Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, al final del 17, cuando dice, mas el justo por la fe vivirá. Y yo creo que ese es el desafío más grande que tenemos nosotros. Después de haber recibido a Jesús en nuestro corazón como único y suficiente Salvador personal, vivir cada día por fe. Avanzar en nuestra vida cristiana por fe. Por eso, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo están tus bases espirituales? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y saben, cuando uno analiza cómo está su fe, lo segundo que tiene que preguntarse es cómo está mi contacto con la palabra de Dios, cómo estoy conociendo a Dios. Porque mi fe se verá fortalecida con el conocimiento de la palabra. Y cuando el Señor decía en este milagro de la maldición de la higuera, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, el secreto de la oración es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y la única manera de pedir conforme a la voluntad de Dios es conociendo a Dios. Por eso la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Yo anoté esta frase. ¿Es tal el conocimiento que tenés de la palabra de Dios que lográs estar en sintonía con Dios? Lo podés poner como afirmación o como pregunta. ¿Estás en sintonía con Dios porque le conoces a Él a través de la palabra? ¿Vas a orar en sintonía con Dios? ¿Vas a tener las respuestas a las oraciones de Dios? Para Dios no hay imposibles. Dios le dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y la higuera se secó hasta la raíz. Sin fe no hay fruto. Por eso les dije, la maldición de la higuera puede ser la bendición de tu vida. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Ves que al entender el milagro, terminando ya en esta mañana, al entender el milagro, vos podés llegar a describirlo el milagro? Milagro muy sencillo y muy corto, pero muy profundo, porque está hablando acerca de la vida de fe y del fruto que vos estás dando para Dios. Al entender el milagro, vos vas a poder describirlo y vas a poder determinar qué enseña. Pero ¿qué te enseña a vos? ¿Qué me enseña a mí? Por eso, en esa causa y efecto, la fe como causa va a provocar el efecto del fruto. ¿Cuánto fruto estás dando para Dios? Quizás antes de hacer esa pregunta, tenés que preguntarte, ¿cómo está tu fe? La maldición de la higuera puede ser la bendición de tu vida. Fe, fruto. Causa, efecto. No hay otro orden. Se empieza con fe, se sigue con fe y se termina con fe para poder dar fruto. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Me permiten orar por cada uno de ustedes y que verdaderamente sea una semana bendecida para ustedes. Oramos a Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, por el Señor Jesucristo, días antes de ir a cargar la cruz del Calvario, de cargar nuestro pecado y de sacrificar su vida a favor nuestro, pero pensando en cada detalle, Señor, porque Él pensó en dejar una lección de vida. A través de esa higuera, Él enseñó acerca de la fe y enseñó acerca del fruto. Oh Dios, te ruego que nos permita ser hombres y mujeres de fe, que viven cada día por fe, y que podamos dar fruto que honre y glorifique tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.